Un padre soltero millonario ve a una camarera enseñarle a hablar a su hijo no verbal. Lo que hace después cambia su vida para siempre. La lluvia caía en Torrance tamborileando contra las ventanas del pequeño restaurante del pueblo. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, proyectando un brillo apagado sobre el local casi vacío. Solo unos pocos rezagados bebían de sus tazas de café mientras observaban la tormenta rugir a través del cristal. Steven Brooks empujó la puerta para abrirla. La campana de arriba tintineaba sin mucho entusiasmo. El agua goteaba de su abrigo largo mientras guiaba a su hijo Oliver, de 5 años, adentro. El niño apretó su mano con fuerza. Sus ojos muy abiertos miraban nerviosos alrededor del ambiente ruidoso y desconocido. ¡Ah! La camarera detrás del mostrador gritó con una voz cálida pero lo suficientemente fuerte como para hacer estremecer a Oliver. Steven asintió brevemente y condujo a Oliver hacia una cabina cerca de la ventana. Ayudó al niño a sentarse y se deslizó frente a él. Oliver inmediatamente comenzó a mecerse ligeramente, tarareando en voz baja. Sus pequeñas manos se agitaron una vez más. Steven se inclinó hacia adelante y habló suavemente. «Está bien, amigo, solo respira, saldremos de aquí pronto». El ruido de los platos en la cocina sobresaltó a Oliver, y entonces una carcajada proveniente de una mesa cercana lo empujó al borde. Soltó un grito agudo. Salió a toda prisa de la cabina y cayó al suelo. Agitó los brazos y empezó a golpear el suelo, abrumado e inconsolable. Steven se movió al instante, intentando levantarlo, murmurando palabras tranquilizadoras que apenas se percibían en el caos. Antes de que pudiera levantar a Oliver, una figura descendió junto a ellos. Era una joven con un delantal manchado y una coleta exhausta, pero su rostro estaba tranquilo. Su movimiento era lento y pausado. «Hola, amigo», dijo en voz baja, sacando una tarjeta plastificada de su bolsillo y sosteniéndola. Era una caricatura de una cara sonriente con la palabra «respira» impresa debajo. Oliver se quedó paralizado mirando la tarjeta. Sus movimientos se ralentizaron. La mujer se llevó la mano al pecho, exagerando una respiración profunda. Volvió a tocar la imagen con una sonrisa suave. Oliver imitó su movimiento, respirando temblorosamente. Steven observó atónito cómo su hijo se calmaba lo suficiente como para incorporarse. Su pequeño cuerpo temblaba, pero ya no estaba en un colapso total. La mujer, Hannah, según su etiqueta, le sonrió a Oliver y le ofreció un juguete de goma suave del bolsillo de su delantal. La sorpresa de Steven se endureció en ira. «¿Qué crees que estás haciendo?», ladró. Hannah levantó la vista sobresaltada. «Yo solo estaba». Ella empezó. «No puedes tocar a mi hijo sin preguntar». Steven espetó su voz, interrumpiendo a la gente del restaurante. Las cabezas se giraron. Estaba tratando de ayudar. Hannah dijo frunciendo el ceño. «Estaba abrumado. Lo he visto antes. Pensaste que aparecerías y te harías el héroe. Compadecerte del pobre chico artístico y de su padre incompetente». La voz de Steven era aguda, quebradiza, con algo más profundo que la ira. Las mejillas de Hannah se sonrojaron. Se puso de pie lentamente. La tarjeta con la imagen aún en su mano. «No lo compadecía», dijo con voz firme. «Y no te compadecía a ti. Estaba tratando de hablar su idioma cuando tú no podías». Steven apretó los puños a los costados. «¿Crees que sabes algo sobre él? Sobre nosotros?» Golpeó. «Sé lo suficiente para ver a un niño asustado», dijo Hannah en voz baja, y a un padre demasiado enfadado como para ver más allá de su orgullo. Las palabras fueron como una bofetada. Steven abrió la boca para contraatacar, pero se contuvo. Oliver, todavía sentado en el suelo, lo miraba con los ojos abiertos y en silencio. Hannah se arrodilló de nuevo,
ignorando a Steven, y le habló en voz baja a Oliver. «Lo estás haciendo genial, cariño», dijo con valentía. Oliver extendió la mano tímidamente hacia el juguete de goma que aún estaba cerca. Lo agarró apretándolo contra su pecho. Steven tragó saliva con dificultad, sintiendo las miradas críticas de los demás comensales a su alrededor. «Levántate», le dijo a Oliver con voz ronca. Oliver obedeció, deslizándose de vuelta a la mesa con el juguete agarrado con fuerza en una mano. Steven arrojó un billete arrugado sobre la mesa y se giró hacia la puerta. Hannah los vio irse con el corazón dolido. Lo había visto antes. La frustración. La impotencia sepultada bajo la ira. Lo conocía demasiado bien porque lo había vivido una vez. Parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Steven empujó la puerta a la noche rugiente, sin apenas notar la lluvia que lo azotaba mientras guiaba a Oliver de vuelta al coche dentro del restaurante. El murmullo de la conversación se reanudó, pero la tensión persistía. Hannah recogió la tarjeta plastificada del suelo y la limpió con la punta del delantal. «Pobrecito», susurró. Volvió a mirar la puerta, pero ya se habían ido. No esperaba volver a verlos. Ciertamente no esperaba que este breve y desastroso encuentro fuera el comienzo de todo lo que siempre había soñado y todo lo que siempre había temido. La lluvia había parado a la tarde siguiente, dejando las calles resbaladizas y brillantes bajo un débil sol invernal. Steven Brooks estaba sentado al volante de su todoterreno negro, con las manos apretadas en el volante mientras esperaba a que cambiara el semáforo. Oliver llevaba el cinturón de seguridad abrochado en silencio. Pero su mente estaba a 1.000.000 de millas de distancia. No había podido sacudirse el encuentro en el restaurante. Las palabras de Hannah resonaban en su cabeza con más fuerza de la que quería admitir. Un padre demasiado enfadado para ver más allá de su propio orgullo. Odiaba lo cerca que había dado. Había pasado toda la noche convenciéndose de que había tenido razón al gritarle. Que ningún extraño tenía derecho a entrar en el mundo de su hijo sin su permiso. Pero en el fondo, una molesta culpa había echado raíces. Crecía con cada hora que pasaba. Oliver se había calmado por ella. Oliver le había sonreído. Que la realidad era más difícil de tragar que cualquier orgullo herido. La luz se puso verde y Steven avanzó lentamente el coche mientras pasaban por el restaurante. Captó un movimiento en el retrovisor. Oliver se había girado en su asiento, presionando su pequeña mano contra la ventanilla, mirando hacia la familiar señal roja. Steven frunció el ceño. No era la primera vez. Cada vez que pasaban por aquel lugar, la atención de Oliver se fijaba en él como si esperara vislumbrar algo o alguien. Steven negó con la cabeza y siguió conduciendo. En casa, la tarde se desarrolló en su habitual caos silencioso. Oliver apilado. Bloques en torres cuidadosamente codificadas por colores. Steven respondía correos electrónicos, paseaba por la cocina, hacía intentos poco entusiastas de conversación que no conducían a nada, pero la imagen del rostro de Oliver, iluminada por un pequeño destello de esperanza, no lo dejaba en paz esa noche. Mientras Steven arropaba a Oliver, encontró un pequeño trozo de servilleta en la mano del niño. Un tosco dibujo infantil, figuras de palitos, una mujer sonriente con una gran coleta despeinada y un niño pequeño a su lado. Hannah y Oliver. Steven se sentó pesadamente en el borde de la cama. «¿Te gusta, amigo?», dijo en voz baja. Oliver no respondió con palabras, por supuesto, pero su rostro dijo basta. Su sonrisa era pequeña, tímida pero real. Steven sintió que algo se retorcía en lo profundo de su pecho. Habían pasado meses, no años, desde que Oliver había mostrado ese tipo de alegría espontánea cerca de alguien nuevo. Steven pasó una mano por el suave cabello de Oliver. Su garganta se tensó. Tal vez había sido demasiado duro.
Tal vez Hannah había visto algo en Oliver que incluso él había pasado por alto. Al día siguiente, mientras conducían hacia la ciudad, Steven observó a Oliver con atención. Efectivamente, al pasar por el restaurante, Oliver se apoyó en la ventana. Sus ojos escanearon el estacionamiento con un anhelo silencioso. Steven apretó el volante. No quería admitirlo. No quería necesitar ayuda. No quería dejar que nadie, especialmente alguien que apenas lo conocía, entrara en el frágil y cuidadosamente controlado mundo que había construido para su hijo, pero no podía negar la verdad. Hannah había causado una impresión no solo en Oliver, sino también en él. Exhaló lentamente. Giró el auto por otra calle alejándose del restaurante. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaba listo para enfrentarla, todavía no. No cuando aún podía escuchar el eco de su propia voz enojada. Sonando a través de ese pequeño restaurante, cortando a la única persona que se había acercado con pura amabilidad. Necesitaba pensar, necesitaba estar seguro, pero en el asiento trasero, Oliver golpeaba suavemente sus pequeñas manos contra la ventana, tarareando suavemente, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, y Steven se dio cuenta con una inevitabilidad hundida de que no se trataba de él en absoluto, se trataba de Oliver. Siempre se había tratado de Oliver y tal vez, solo tal vez, el niño merecía la oportunidad de perseguir esa pequeña y frágil esperanza, incluso si el mismo Steven estaba aterrorizado de lo que podría costar. Los días se arrastraban y el peso de la culpa presionaba más fuerte sobre los hombros de Steven Brock. Cada noche veía a Oliver retirarse más profundamente en sí mismo. Su energía se desvanecía como una chispa moribunda. El niño que una vez había apilado bloques y bailado dibujos animados ahora estaba sentado apático junto a la ventana mirando hacia afuera como si esperara a alguien que nunca llegaba. Steven intentó todo lo que pudo pensar. Viajes al parque, juguetes nuevos, comidas favoritas, nada funcionaba. Las sonrisas de Oliver se volvieron más raras, su zumbido más suave, casi triste, carcomía a Steven más que cualquier noche de insomnio en una fría mañana de sábado. Steven observó desde la puerta de la cocina. Oliver estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra de la sala, agarrando la servilleta gastada con el dibujo de la figura de palitos. Su pequeño pulgar trazó la imagen una y otra vez sobre sus labios, formando un murmullo sin palabras. Steven sabía lo que tenía que hacer. Lo odiaba la forma en que lo hacía sentir como un fracaso como padre, como protector. Pero Oliver se estaba alejando y si no hacía nada, lo perdería por completo. Steven agarró su abrigo. Su mente ya estaba llena de excusas. Se diría a sí mismo más tarde. Esto era para Oliver, no para Hannah, no tenía nada que ver con ella. La campana del restaurante sonó cuando empujó la puerta. El aire estaba denso con el olor a café y tocino. Algunos clientes habituales levantaron la vista, pero rápidamente volvieron a sus comidas. Hannah estaba detrás del mostrador limpiando una máquina de café. Sus colas de caballo se balanceaban mientras trabajaba. Al principio, no lo notó. Steven dudó. Su orgullo chocó violentamente con su desesperación. Luego se aclaró la garganta. Hannah levantó la vista y su cuerpo se tensó en el momento en que lo vio. Entrecerró los ojos ligeramente, pero ella asintió hacia una cabina vacía. Steven se sentó, sintiéndose incómodo y fuera de lugar. Hannah se paró frente a él con los brazos cruzados, a la defensiva. No estoy aquí para pelear, dijo Steven rápidamente. Bien, dijo Hannah con frialdad. Porque no tengo energía. Steven se obligó a mirarla a los ojos. Hijo mío, comenzó, pero se detuvo buscando las palabras adecuadas. Ol no ha sido el mismo desde aquella noche.
El rostro de Hannah se suavizó un poco. Te extraña. Steven dijo que te busca cada vez que pasamos por este lugar. Sonríe. Cuando ve cabello castaño. Exhaló bruscamente. Te dibujó algo. Brilló en los ojos de Hannah algo tierno pero cauteloso. Estaba equivocada. Steven admitió las palabras raspando su orgullo como papel de lija sobre ti, sobre lo que estabas tratando de hacer. Hannah dijo nada esperando. Estoy preguntando. Steven dijo lentamente si vendrías a pasar un poco de tiempo con él una tarde sin atadura. Solo verlo. Hannah parpadeó visiblemente sorprendida. ¿Quieres que cuide a los niños?, preguntó medio incrédula. No. Steven dijo rápidamente, no solo estar allí, hablar con él como sea. Lo hiciste antes. Hannah dudó. Su corazón latía con fuerza. Debería decir no. Cada instinto le decía que se mantuviera alejada. Tenía sus propios problemas, su propio mundo frágil. Apenas se mantenía unido. No tenía espacio para hombres ricos con corazones rotos y egos más grandes. Pero entonces pensó en el rostro de Oliver, la forma en que sus pequeñas manos habían buscado a tientas la tarjeta con la imagen, la sonrisa tentativa que le había dado, y recordó lo que se sentía ser necesaria incluso en la forma más pequeña. No sabes, empezó Hannah con voz insegura. Por favor, dijo Steven, y la crudeza de su voz los sobresaltó a ambos. Hannah miró hacia la cocina, donde su jefe gritaba algo sobre una freidora rota. Hacia las ventanas, donde la lluvia amenazaba con caer de nuevo. Hacia el futuro en el que hacía tiempo que había dejado de creer. Volvió a mirar a Steven. Él no rogaba, no ordenaba, simplemente era un padre que pedía ayuda, despojado de toda la armadura que solía usar. Cuando ella preguntó en voz baja, Steven exhaló un alivio que se reflejó en su rostro. Mañana por la tarde en mi casa. Hannah se mordió el labio. De acuerdo, dijo finalmente, pero solo por unas horas. Steven asintió. Gracias, mientras se levantaba para irse. Dudó y Hannah dijo. Ella levantó la vista. Lo siento por lo que dije. Esbozó una pequeña sonrisa cansada. Solo haz lo mejor, dijo. Steven agachó la cabeza y se fue sin decir una palabra más. Hannah lo vio irse. Su corazón latía con fuerza por razones que no podía explicar. Se limpió las manos en el delantal y volvió a la encimera, fingiendo que su mundo no se había inclinado ligeramente sobre su eje en el fondo de su mente, aunque una vocecita susurró, tal vez, solo tal vez, este fue el comienzo de algo diferente. La tarde del domingo llegó envuelta en una luz tenue. Steven estaba de pie junto a la ventana de la sala, con los brazos cruzados, observando la entrada con un nudo de tensión en el pecho. Oliver estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, alineando una fila de coches de juguete con meticuloso cuidado. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta. Steven volvió a mirar el reloj. Hannah debía haber llegado hacía 10 minutos. Empezaba a preguntarse si había cambiado de opinión cuando un pequeño sedán destartalado entró en la entrada. Steven exhaló lentamente y se dirigió a la puerta. Hannah salió con un bolso de lona colgado del hombro. Llevaba vaqueros y un suéter azul descolorido. Llevaba el pelo recogido suelto. Se veía diferente allí. Fuera de lugar, pero de alguna manera encajaba como un toque de vida real contra los tonos apagados de su mundo cuidadosamente controlado. Steven abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. Hola, dijo Hannah sin aliento. Hola, respondió Steven con rigidez, haciéndose a un lado para dejarla entrar. La cabeza de Oliver se levantó al oír su voz. Sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa se dibujó en su rostro. Pequeña pero inconfundible. Hola, amigo, dijo Hannah con cariño. Se agachó a su altura y sacó una pequeña tarjeta plastificada de su bolso, mostrando la imagen de 2 manos formando una seña. Esto significa amigo, dijo, firmando el gesto mientras hablaba. Oliver la miró fijamente un momento y luego imitó el gesto lenta y torpemente. Steven sintió que algo se le encogía en el pecho. Hannah sonrió. Perfecto, dijo. Steven merodeaba torpemente junto a la puerta,
sintiéndose como un extraño en su propia casa. ¿Dónde nos vendría bien trabajar?, preguntó Hannah, de pie. Steven señaló la espaciosa sala de estar. Aquí está bien. Hannah asintió y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo desempacando unas cuantas tarjetas más una pequeña pizarra blanca y un juego de marcadores de colores brillantes. Oliver se acercó. La curiosidad iluminó sus rasgos. Durante la siguiente hora Hannah trabajó con Oliver mostrándole signos simples emparejados con imágenes y sonidos. Ella habló despacio, claramente, nunca alzando la voz, nunca apresurándolo. Aplaudió y vitoreó suavemente cada vez que hacía algo bien. Steven observaba desde la puerta de la cocina con el corazón en la garganta. Oliver respondió de maneras que Steven nunca había visto antes. Señaló, asintió, incluso trató de imitar sonidos. Su pequeña cara se arrugó en concentración en la pizarra y firmó casa. Oliver golpeó la imagen 2 veces, luego la miró y sonrió. Steven sintió un pinchazo detrás de sus ojos y parpadeó para alejarlo. Sabía que debería estar agradecido, y lo estaba, pero junto con la gratitud llegó una aguda e inesperada punzada de celos. Por tanto tiempo habían sido solo él y Oliver contra el mundo. Tenían su propio ritmo torpe, su propio lenguaje silencioso. Ahora aquí estaba esta mujer, esta extraña, rompiendo a través de las paredes que nunca había logrado violar. Steven tragó saliva, obligándose a quedarse atrás para dejar que sucediera. Entonces algo extraordinario sucedió. Oliver se puso de pie agarrando la pizarra blanca en sus pequeñas manos, cruzó la habitación y tiró insistentemente de la manga de Steven. Steven se arrodilló automáticamente. Oliver levantó la pizarra, su rostro brillaba de emoción. Steven miró la pizarra. Enrollada en letras desiguales pero inconfundibles eran 3 simples palabras: me gusta papá. La respiración de Steven se contuvo. Dolorosamente miró a Oliver, sus brillantes ojos ansiosos, y sintió que algo dentro de él se rompía y sanaba al mismo tiempo. ¿Hiciste esto?, susurró. Oliver asintió orgullosamente. Detrás de ellos, Hannah observó con una suave sonrisa, su corazón hinchándose. Steven tiró de Oliver en un abrazo feroz, enterrando su rostro en el cabello de su hijo. Gracias. Le habló a Hannah por encima de la cabeza de Oliver. Ella asintió levemente, parpadeando para contener las lágrimas por unos momentos. La habitación se llenó de nada más que el sonido de la respiración, el frágil y precioso silencio de un nuevo puente que se construía. Cuando Oliver finalmente se apartó, también agarró la mano de Hannah, tirándola hacia Steven. Como si intentara cerrar el círculo, Steven dudó, luego extendió la mano y tomó la de ella. Era cálida, firme y real. Estaban allí, conectados por un niño que una vez había estado encerrado en su propio mundo silencioso y ahora, paso a paso, estaba encontrando la salida. Steven se dio cuenta de algo más que algo que lo llenó de esperanza y miedo. La necesitaba no solo para Oliver, sino para sí mismo. El pensamiento lo aterrorizó y, sin embargo, no pudo apartar la mirada. Más tarde, después de que Hannah empacó sus materiales y prometió regresar el próximo fin de semana, Steven se quedó junto a la puerta y la vio alejarse. Oliver presionó su nariz contra la ventana agitando su pequeña mano. Steven sonrió, pero en el fondo, una semilla de inquietud echó raíces. Había pasado tanto tiempo siendo todo para Oliver, voz de maestro protector. ¿Y si Oliver ya no lo necesitaba de la misma manera? ¿Y si Steven era el que se quedaba atrás? El miedo le susurró al oído. Oscuro y insistente, lo mantuvo bajo control por ahora. Todo lo que importaba era la alegría en los ojos de su hijo. Por ahora, todo lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, su mundo se expandía y tal vez, solo tal vez, había suficiente espacio para los 3. Las siguientes semanas se deslizaron hacia un ritmo suave cada domingo. Hannah llegaba a casa de Steven, su bolso lleno de materiales de enseñanza y su sonrisa iluminando todo el espacio bajo su gentil guía. Oliver floreció, dominando nuevas señas, encadenando palabras vacilantes, riendo con más libertad de lo que Steven jamás había visto. Steven lo observó todo con una extraña mezcla de asombro y creciente vulnerabilidad. Se dijo a sí mismo que estaba bien, pero cuanto más Hannah se convertía en parte de sus vidas, más se daba cuenta Steven de que dependía de ella no solo para el progreso de Oliver,
sino por la forma en que suavizaba los bordes afilados de su mundo una vez solitario. No todos lo veían de esa manera. Debes tener cuidado, advirtió la hermana de Julia a Stevens una tarde lluviosa mientras estaban sentados en su cocina. Apenas la conoces. Steven frunció el ceño. Ha sido buena para Oliver. O tal vez ve una oportunidad. Dijo Julia, dejando su taza con fuerza. Padre soltero, rico y solitario, niño vulnerable. Sucede. Steven se erizó, pero dijo. Nada quieto. Sus palabras asienten hacia él. Julia, reticente a dejarlo estar, contrató en silencio a un investigador privado cuando recibió una grabación corta y ensamblada de Hannah hablando con un empleado sobre dinero y la riqueza de Steven. Julia se sintió justificada sin dudarlo. Se la reenvió a Steven más tarde esa noche. Steven la escuchó solo en su oficina. La habitación estaba envuelta en oscuridad. Él es rico. Si hago esto bien, tal vez no tenga que preocuparme por el dinero nunca más. Las palabras se deslizaron en sus oídos, frías y condenatorias. Steven se quedó paralizado, incrédulo, luchando contra la angustia. ¿Era todo una mentira? La risa, la forma en que Oliver se iluminó a su alrededor. El domingo siguiente, Steven esperó junto a la ventana, con los brazos cruzados con fuerza cuando el coche de Hannah entró en la entrada. Oliver chilló al correr hacia la puerta. Steven se quedó paralizado cuando Hannah entró. Su rostro se iluminó al ver a Oliver. «Hola, hombrecito», llamó, alborotándole el pelo. La voz de Steven resonó en la habitación. «Tenemos que hablar», Hannah parpadeó sobresaltada. «De acuerdo», dijo. Dejando su bolso en el suelo, Steven cruzó la habitación a grandes zancadas, sacando su teléfono. «Dale play». La versión distorsionada y cruel de la voz de Hannah llenó el espacio. El rostro de Hannah palideció. «¿De dónde sacaste eso?», susurró. «¿Importa?». Steven espetó. ¿Algo de eso era real o era solo por el dinero? Oliver se interpuso entre ellos, percibiendo. Exigió Steven, porque desde mi punto de vista, parece que usaste a mi hijo para llegar a mí. Hannah se llenó de lágrimas. ¿Crees que usaría a Oliver?, preguntó con voz entrecortada. ¿Crees que podría? Creo que deberías irte, dijo Steven con frialdad. Oliver gimió aferrándose a la manga de Hannah, confundida. Hannah se arrodilló, con la voz quebrada. Eres tan valiente, pequeño, no lo olvides nunca. Lo besó en la coronilla y se quedó de pie, con las manos temblorosas frente a Steven, y dijo en voz baja. Pensé que eras diferente, pero solo eres otro hombre que solo ve lo que teme ver. Sin esperar su respuesta, Hannah agarró su bolso y huyó a la tarde gris. Steven se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Oliver gimió de nuevo, tirando de la pernera del pantalón de Steven. «Papá», susurró, con una voz confusa y angustiada. Steven se arrodilló y lo levantó, pero Oliver se escabulló corriendo hacia la puerta, presionando sus pequeñas manos contra el cristal, mirando la entrada vacía. Steven se desplomó sobre los talones. Entumecido, la casa se sentía insoportablemente vacío. Se dijo a sí mismo que había protegido a su hijo, protegido su frágil mundo, pero en el fondo una dolorosa verdad lo atormentaba. Había cometido un terrible error irreversible. Los días siguientes fueron más oscuros que cualquier otro que Steven Brooks hubiera conocido. Oliver apenas hablaba, incluso con las pocas señas que dominaba. Ya no buscaba sus juguetes, ya no sonreía cuando los dibujos animados parpadeaban en la pantalla del televisor. Se sentaba junto a la ventana la mayor parte del día con la servilleta desgastada, con el dibujo de él y Hannah, mirando fijamente como si esperara que aún apareciera. Steven lo intentó todo: comidas favoritas, viajes al parque, juguetes nuevos, pero Oliver permanecía distante,
encerrado tras muros aún más altos que antes. Por la noche, Steven permanecía despierto, mirando al techo, atormentado por la expresión del rostro de Hannah al alejarse. No había sido ira, sino desamor. Y en los momentos en que Steven tuvo el valor de afrontarlo, supo que el desamor no era solo suyo, sino también de Oliver. Una tarde, mientras la lluvia empañaba las ventanas, Steven se sentó en su escritorio, revisando correos electrónicos sin pensar. No podía concentrarse en su hermana. Julia le había enviado otro mensaje, este titulado Más información sobre Hannah. Con un suspiro, Steven lo abrió. Adjunto había un enlace a un archivo de audio más largo. La grabación original sin editar. Steven se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego, con mano temblorosa, pulsó el botón de reproducción. La voz de Hannah volvió a llenar la habitación, pero esta vez la conversación fue diferente. ¿Qué tal el nuevo trabajo?, preguntó el compañero. Risas en su tono. No es un trabajo, dijo Hannah. Su voz era firme pero cansada. Es solo este niño. Es increíble. Ni siquiera sé si lo estoy ayudando, pero cuando me sonríe, su emoción se apagó, espesando sus palabras. Siento que tal vez estoy haciendo algo bueno por una vez. ¿Y el padre? El compañero bromeó. Hannah rió suavemente. Es complicado, pero ama a ese niño más que a nada. No tocaría esa confianza ni por todo el dinero del mundo. El compañero volvió a reírse entre dientes. Sigue siendo agradable que sea rico, ¿verdad? La respuesta de Hannah fue rápida y contundente. El dinero no soluciona nada. No lo que está pasando. No lo que ese niño necesita. Steven se quedó paralizado. La sangre se le escapó del rostro. Las palabras resonaron en sus oídos, borrando cada suposición desagradable que había dejado arraigar. No solo había dudado de Hannah, la había traicionado a Oliver. Steven empujó su silla hacia atrás violentamente. Paseaba de un lado a otro por la habitación como un animal enjaulado. Sus manos temblaban de ira consigo mismo, con Julia y como había dejado que el miedo dominara la confianza. Pensó en las pequeñas manos de Oliver tirando de la manga de Hannah, en la primera vez que Oliver sonrió sin que nadie se lo pidiera, en la forma en que había firmado amigo con torpe orgullo. Todo se había ido ahora por su culpa. Steven se frotó la cara con una mano, hundiéndose en el sofá mientras una pesada e ineludible culpa se instalaba en su pecho al intentar proteger a su hijo. Había roto la primera conexión real que Oliver había construido fuera de su pequeño mundo aislado. Oliver sabía que algo se había roto esa noche. Steven intentó convencer a Oliver de que comiera, pero el chico simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta. Steven se arrodilló a su lado, sintiéndose impotente. «Lo siento, amigo», susurró. «Lo siento mucho». Oliver no respondió. Solo abrazó la servilleta arrugada más cerca de su pecho. Steven se sentó pesadamente contra la pared, dejando caer la cabeza entre las manos por primera vez en años. Lloró, no en silencio. Lágrimas ocultas se permitió cuando nadie lo veía. Sollozos profundos que lo dejaron en carne viva y vacío. Lloró por su hijo. Lloró por la mujer a la que había lastimado y por el hombre en el que se había convertido. El que tenía demasiado miedo de creer en algo bueno cuando se le ofrecía libremente. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, se secó la cara y miró a Oliver. El niño pequeño le devolvió la mirada. Solemne y firme. Steven asintió lentamente. «Voy a arreglar esto», prometió. «Voy a traerla de vuelta». Oliver ladeó la cabeza ligeramente. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Era la única respuesta que Steven necesitaba a la mañana siguiente. «Manipulaciones», se disculpó, pero las palabras le dolieron.
Esto no era algo que pudiera deshacer con una disculpa, era algo que tenía que recuperar. Steven empacó una pequeña bolsa con lo esencial y ató a Oliver al asiento trasero de su auto mientras salía del camino de entrada. Sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. No sabía exactamente dónde estaba Hannah, pero buscaría en cada restaurante, cada cafetería, cada motel de carretera si fuera necesario, porque ella no era solo alguien que Oliver necesitaba, era alguien que ambos necesitaban y esta vez no dejaría que el miedo le robara esa oportunidad. Steven condujo durante horas. El mundo exterior se desdibujaba en interminables tramos de asfalto agrietado y tenues letreros de neón. Se detuvo en cada restaurante de carretera, cada motel en ruinas, haciendo la misma pregunta. ¿Has visto su cabello castaño? ¿Sobre esta persona alta? Una sonrisa amable. La mayoría negó con la cabeza. Algunos apenas levantaron la vista. Oliver viajó en silencio en el asiento trasero, agarrando la servilleta gastada, dibujando su presencia. Steven le recordó con los pies en la tierra porque no podía rendirse, incluso cuando el agotamiento lo arañó. Al anochecer, llegaron a un pequeño pueblo cansado que bordeaba la autopista. Su calle principal estaba bordeada de... Con las luces parpadeantes de la calle, los ojos de Steven recorrieron las tiendas hasta que aterrizaron en una panadería sucia. Maggies, pie sus ventanas empañadas con vapor a través del cristal, vislumbró a una mujer con un delantal espolvoreado de flores. Su corazón latió fuerte contra sus costillas. Era ella. Sin pensar aparcó, agarró la mano de Oliver y empujó la puerta de la panadería. La campana de arriba tintineando débilmente, el cálido aroma a canela y azúcar los envolvió, pero Steven apenas lo notó. Hannah levantó la vista paralizada cuando los vio. Una bandeja se le resbaló ligeramente de las manos. Antes de que Steven pudiera hablar, Oliver la soltó y corrió por la habitación con los brazos abiertos. «¡A casa!», gritó con voz clara y segura. Hannah jadeó. Soltó la bandeja con un ruido sordo. Cayó de rodillas. Extendió los brazos y Oliver se abalanzó sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. Steven se quedó paralizado. Cada emoción contenida se apoderó de él. Hannah se apartó ligeramente. Ahuecó el rostro de Oliver entre sus manos. «Dijiste una palabra», susurró con voz temblorosa. Oliver asintió solemnemente. Escondió el rostro en su hombro. Cuando Hannah levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Steven. No hicieron falta palabras. Todo estaba dicho en el perdón y el amor abrumador que brillaba entre ellos. Steven cruzó la panadería en 3 largas zancadas, arrodillándose junto a ellos. Su mano rozó la de Hannah mientras acariciaba el cabello de Oliver. Ella no se apartó, en cambio, sonrió con una sonrisa cruda e impresionante. Steven supo en ese instante que no podía perderla de nuevo. Las palabras salieron sin pensar. «Cásate conmigo», dijo con voz áspera. «Justo aquí y ahora. Nada de grandes discursos, ni segundas oportunidades. Solo cásate conmigo». Hannah parpadeó atónita. Su mano se apretó alrededor de Oliver. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Steven», respiró. «Lo sé. No soy perfecta», dijo a la ligera. «Pero tú, eres lo mejor que me ha pasado. A mí, a él, a los dos». Una risa alegre y entrecortada se le escapó. Se secó las mejillas. «Ni siquiera tienes un anillo», bromeó con voz temblorosa. Steven sonrió por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Te compraré uno mañana. Broncéate si quieres». Hannah miró a Oliver, quien los observaba con ojos muy abiertos y esperanzados. Tomó el rostro de Steven con las manos en la masa, inclinándose suavemente hasta que sus frentes se tocaron. «Sí», susurró. «Por supuesto que sí». Steven la abrazó con fuerza mientras Oliver se apretaba entre ellos. Riendo de alegría afuera, la lluvia caía suavemente,
difuminando el pueblo en un sueño de acuarela. Adentro, bajo la luz amarilla parpadeante y el olor a pan caliente, una familia rota se reencontró y esta vez nada, ni el miedo, ni el orgullo, ni siquiera el pasado, pudo separarlos. Se quedaron así un buen rato, riendo y llorando, abrazados como si el resto del mundo se hubiera derrumbado. Finalmente, Maggie, la anciana dueña de la panadería, apareció desde la cocina con una sonrisa cansada. «¿Tú? ¿Vas a comprar un pastel o qué?», bromeó, con las manos en las caderas. Steven rió, secándose la cara. «2 pasteles», dijo, «el más grande que tengas». Maggie rió entre dientes y desapareció en la cocina, tarareando. Hannah se apoyó en Steven, con la cabeza apoyada en su hombro. Oliver se acurrucó cálidamente entre ellos. Steven la besó en la frente, sintiendo su suspiro contra él. No era la vida que una vez había imaginado. No era la vida a la que se había aferrado por miedo. Algo mejor, algo real, algo merecido. Sentado allí, rodeado de las 2 personas que más amaba, Steven comprendió algo simple y verdadero. El hogar no era un lugar, era un sentimiento, y por fin lo había encontrado. La primavera se extendía suavemente por el campo, pintando las colinas de flores silvestres y cubriendo el cielo de un azul infinito. Entre los campos había una pequeña granja. Su cerca blanca estaba recién pintada. Su porche se hundía ligeramente bajo el peso de los nuevos comienzos. Steven Brooks estaba de pie en el porche. Una taza de café le calentaba las manos, observando la mañana. Para él ahora el ritmo de su vida Hannah había convertido el viejo granero en algo hermoso, un centro para niños como Oliver llamado Ope Haven. Los padres venían desde kilómetros a la redonda atraídos por historias de milagros que nunca conocieron. Steven era el benefactor silencioso que había comprado la tierra, pagó cada factura, era el sueño de Hannah hecho realidad y él estaba feliz de quedarse en segundo plano. Oliver prosperó aquí, se fue el niño que se encogía en las esquinas, ahora corría libremente por los campos, su risa llevada por la brisa, hablando más con cada día que pasaba. Hoy no se trataba de terapia ni renovaciones, hoy se trataba de familia. La boda fue simple, exactamente como la habían querido, sin grandes lugares, sin listas interminables de invitados, solo ellos, la tierra que había acunado su curación y un puñado de personas que importaban. Steven se ajustó la corbata nervioso mirando hacia el camino y la vio. Hannah caminaba descalza por la hierba, una corona de flores silvestres descansando sobre su cabeza, su vestido ondeando con la brisa, parecía que había salido de uno de los dibujos de Oliver, suave, radiante, impresionante. Oliver corrió adelante apretando su mano fuertemente, su rostro radiante. El corazón de Steven se hinchó tanto que pensó que podría romperse. Se encontraron bajo un antiguo roble, su brazo se extendió como una bendición. Maggie de la panadería, que insistió en oficiar, esperó sonriendo sobre un grueso y maltratado libro. «Listo», susurró ella. Steven y Hannah intercambiaron una mirada, la risa burbujeaba entre ellos, no se necesitaban palabras, ya estaban en casa. La ceremonia fue corta, dulce y perfectamente imperfecta. Oliver interrumpió para darle a Steven un diente de león. El viento tiró del cabello de Hannah. Maggie olvidó la mitad de su discurso y se rió durante el resto. Fue perfecto. Cuando Maggie finalmente dijo: «Puedes besar a la novia», Steven no necesitó que lo animaran. Se inclinó y besó a Hannah con un amor tan intenso y seguro que el mundo pareció tambalearse bajo sus pies. Cuando finalmente se separaron, Oliver aplaudió, riendo. Y entonces, en el silencio que siguió, Oliver miró a Hannah con ojos brillantes y solemnes. «Mamá», dijo con claridad. El mundo se detuvo. Hannah jadeó, cayendo de rodillas mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Oliver se lanzó a sus brazos y Steven se dejó caer a su lado, envolviéndolos en una maraña de risas, lágrimas y un amor imparable. Se quedaron allí mientras la luz se desvanecía y el cielo se oscurecía a un suave azul aterciopelado. Más tarde, se sentaron en el columpio del porche. Oliver se acurrucó, dormido entre ellos.
Observaron cómo las estrellas se formaban. El aire estaba cargado con el aroma de madreselva y tierra fresca. Entonces, de repente, una estrella fugaz cruzó el cielo, brillando intensamente contra la noche. Hannah contuvo el aliento y con una mirada penetrante, susurró. Steven siguió su mirada sonriendo. ¿Un deseo?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza, con la voz cargada de emoción. No, dijo. Una promesa. Steven la abrazó con más fuerza, dándole un beso en la sien. Lo que venga, dijo. Murmuró, a pesar de las tormentas, nos aferramos a esto, repitió Hannah, rozando el cabello de Oliver con los dedos. Nuestra desordenada, hermosa e imperfecta familia. Steven cerró los ojos, sintiendo la verdad calar hondo en sus huesos. Se habían perdido, se habían roto, casi se habían rendido, pero el amor, un amor real, obstinado e imperfecto, los había reconstruido de maneras que jamás se había atrevido a soñar. Miró a las dos personas que más amaba. Sus rostros brillaban a la suave luz de las estrellas. El hogar no era un lugar, era un sentimiento, y finalmente lo encontraron. Sobre ellos, la estrella fugaz se extinguió, dejando el vasto cielo infinito y tres corazones firmes latiendo juntos con más fuerza que nunca. Solos en un mundo que a menudo se siente abrumador, donde la esperanza puede parecer inalcanzable. Steven, Hannah y el pequeño Oliver nos recuerdan una poderosa verdad. La familia no se trata de perfección, se trata de amor, se trata de permanecer unidos ante las tormentas, sanar los lugares rotos y construir un hogar desde la risa, el perdón y las segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje de sanación, confianza y amor incondicional. Si historias como esta te conmueven y te recuerdan la resiliencia que todos llevamos dentro, te invitamos a suscribirte a Soul. Historias conmovedoras. Aquí compartimos cuentos que inspiran, sanan y celebran el extraordinario poder de la conexión humana. Quédate con nosotros para conocer más historias emotivas reales que hablan al alma. Hasta la próxima, que siempre creas en la belleza de las segundas oportunidades.